En la actualidad, las instituciones educativas de todos los niveles y en particular las de educación superior tienen el desafío de contribuir al desarrollo de competencias para la vida y el trabajo en los individuos, asumiendo sus prácticas a través de diversas políticas que, de entre otras situaciones, orientan a la democratización, acceso e inclusión de personas que históricamente se encontraban excluidos por sus condiciones sociales, económicas, políticas, ideológicas y físicas. La inclusión educativa, de acuerdo a la UJAT, se constituye en un conjunto de estrategias y acciones orientadas a la formación e inclusión universitaria de los aspirantes y estudiantes. Se define también como una estrategia transversal de responsabilidad social que fomenta las prácticas de inclusión, particularmente respecto a la cobertura equitativa, adecuación de espacios educativos y materiales didácticos para la atención de estudiantes con condiciones particulares. La inclusión educativa no solo representa una perenne preocupación en las instituciones educativas, sino que es un asunto de atención que está de manera constante en la sociedad civil. Asunto que no basta con ser tratado como parte de una agenda de actividades, sino como una premisa de acción, de toleración e inclusión en las formas de comunicación y proceder con nuestros semejantes, lo que exige del compromiso de toda la sociedad, procurando con ello no solo la reflexión teórica, sino del cambio en los hábitos culturales de aceptación de las diferencias, en ser y pensar sobre la diversidad y en la valoración de las diferencias individuales. La educación inclusiva respeta la heterogeneidad, incentiva la capacidad de hacer frente a esa diferenciación de personas e implementa estrategias que faciliten una educación de calidad para todos. En esta dura tarea que compete a todos, resultan los siguientes cuestionamientos a los que les invitamos a reflexionar. ¿Se puede garantizar una educación en igualdad de condiciones para todas las personas que aspiran a la formación profesional? ¿Es posible que, al exigirse el compromiso de toda la sociedad, pueda cumplirse? Hoy, en Se Dice Que, inclusión educativa. Bienvenidos a Se Dice Que. En esta semana tenemos en el estudio a dos doctoras compañeras investigadoras de la División Académica de Educación y Artes. Me refiero a la doctora Silvia Aquino Zúñiga y a la doctora Guadalupe Palmeros y Ávila. Ellas están aquí justamente para platicarnos de este nuevo reto o esta tarea pendiente que ha cobrado actualidad. No es nuevo, siempre lo ha sido, sino que ha cobrado actualidad y que ha llamado poderosamente en los últimos tiempos la atención en los escenarios educativos, que se trata justamente de la inclusión educativa. Para adentrarnos en el tema podemos empezar por preguntar ¿a quiénes toca o a qué se refiere? En la cápsula nos hablan de eliminar estas diferencias, pero ¿a quién concretamente está dirigido estas intenciones, estas acciones de la inclusión educativa? Bueno, desde la perspectiva de la UNESCO, la inclusión educativa se refiere básicamente a dar oportunidad y recuperar ese derecho humano que tienen todos los niños o todas las personas a la educación. Entonces, cuando se habla de inclusión educativa desde la perspectiva de la UNESCO, se está hablando de los grupos vulnerables que por su condición social, étnica, lingüística, en un momento dado son marginados para la educación. Okay. Y bueno, para la UNESCO estos grupos vulnerables van desde los niños soldados, que en nuestro país no tenemos, ¿sí? Pero que en otros países sí hay. Están los niños indígenas, los niños gitanos, los niños con discapacidad, las mujeres o madres de familia, ¿sí? Las personas de la tercera edad, ¿sí?
y otros grupos, los migrantes, por ejemplo, los migrantes son un grupo que en este momento se consideran grupos vulnerables y que por esas condiciones que por el contexto sociopolítico en el que están viviendo, son marginados y no tienen derecho a la educación. Entonces, a eso se refiere la inclusión educativa. ¿Sí? Por lo que nos estás platicando, Silvia, la exclusión o estas diferencias que de alguna manera marginaban a ciertos sectores a tener derecho, de este derecho humano que es la educación, va a tomar forma muy particular en cada contexto. Ya tú decías una serie de condiciones que en diferentes países y seguramente regiones del mundo son típicas. En México, ¿cuáles son las diferencias que están siendo más significativas o más representativas para hacer estas exclusiones y que ahora se tratan de difuminar con la inclusión? Mira, aquí hablamos de varios grupos vulnerables. ¿Sí? Aquí en México efectivamente hay grupos que han sido marginados de la educación y hablamos desde la educación básica, ya no se diga al nivel superior. Pero estos grupos, sí son migrantes, son niños jornaleros, niños de la calle, niños que por la discapacidad que pudieran tener. En cuanto a los jóvenes, también jóvenes que migran de sus ciudades, se van a otros, dentro del mismo país, claro, pero que están en otro estado, esos jornaleros que también trabajan en otros espacios. Y por otro lado también a las personas adultas que en su momento no realizaron estudios, ¿sí? Entonces, pero que sí son muchos grupos. También hay grupos afrodescendientes, ¿sí? En la zona de Guerrero, en Oaxaca, en el mismo Veracruz y en otros estados donde todavía quedan grupos que, si bien es cierto, no es una característica general del país, pero que sí hay grupos y que también han sido marginados de todos estos procesos. Este proceso de inclusión suena a una intención bastante noble, pero me parece a mí que no debe ser nada sencilla. Entiendo que la inclusión no es solamente abrir las puertas de las escuelas. Así es. Debe haber algunas otras técnicas o algunas estrategias, no sé, para hacer efectiva esta inclusión. Pues básicamente tendríamos que hablar de una política, prácticas y cultura inclusiva. Y cuando hablamos de política inclusiva es desde nivel gobierno, que se va bajando a todos los niveles hasta llegar a que la institución educativa tenga una política propia de cómo incluir a toda esta gente, ¿sí? Prácticas inclusivas que en el ámbito educativo tienen que ver con adaptaciones curriculares, con contar con que los profesores tengan una formación para atender a los diferentes tipos de personas, ¿sí? Porque no nada más es con discapacidad, sino de todas las personas que hablamos hace un momento, que son grupos vulnerables, ¿sí? De contar con los recursos que pueden ser desde materiales didácticos, recursos tecnológicos, la infraestructura física que debe de tener una institución y una cultura inclusiva en el sentido de que exista una campaña permanente, ¿sí? Para la sociedad donde se vaya sensibilizando a toda la comunidad de quiénes son estas personas, por qué sí tienen derecho a la educación y cuáles son las características de estas personas. Entonces, por ejemplo, el área de comunicación tiene ahí un trabajo muy fuerte como para hacer una campaña de comunicación inclusiva permanente a través de radio, de televisión, de la prensa, ¿sí? Donde precisamente se vaya sensibilizando a toda esta comunidad, a la sociedad en general. Entonces, perdón. Bueno, ahora bien, en torno a estas estrategias hay que considerar que esto proviene de todos los acuerdos que hay a nivel internacional que después los países asumen como un compromiso y que de este país se vienen a nivel Estado otra serie de compromisos y que después baja a las instituciones. Entonces, sí tenemos que marcar esa línea
desde dónde vienen estas, generar todas estas estrategias, pero que sí vienen reguladas o marcadas desde la política internacional acerca de lo que es la inclusión educativa. Estamos hablando entonces de diferentes niveles y diferentes aspectos en donde tiene que permear esta cultura, este pensamiento y estas acciones para lograr. En su experiencia en México, ¿quién está soportando, quién está asumiendo realmente esta ardua labor? ¿En manos de quién? ¿Realmente hay un equilibrio en la responsabilidad en todos los niveles o se está dejando especialmente en algunos? En su experiencia, claro, a lo mejor pueden ser múltiples, ¿no? Sí, en la experiencia que tenemos en cuestiones de documentos, podemos decir que se han retomado todas estas recomendaciones y directrices de políticas educativas a nivel internacional, y vemos como a nivel gobierno pues también está la Ley General para la Discapacidad, hay leyes, ¿sí?, que de alguna manera están presentes para que se pueda incluir a estas personas. Y bueno, a partir de esas leyes, bueno, se van elaborando otros documentos. Existe un documento para la educación superior de la NUYES para incluir a las personas desde la educación superior, y también lo hay para el nivel básico, ¿sí?, en todos los niveles. Entonces, todas estas directrices se van retomando de esas políticas internacionales que ya había mencionado Lupita. Y pues ya al interior, cada institución también tiene que elaborar su propia política de inclusión educativa. Desde dónde la está viendo, y que tiene que ver con, en primer lugar, hacer un diagnóstico de quién es su población. Claro, ¿sí? Exacto. Hacer un diagnóstico de quién es y cuáles son las necesidades que se requieren para atenderlas. Perfecto. Sí, y al ser, permítame un momentito, vamos a hacer un corte, regresamos. Hoy estamos hablando se dice que de inclusión educativa. Regresamos. Regresamos a Se dice que. Hoy platicamos con Guadalupe Palmeros Ávila y Silvia Patricia Aquino Zúñiga sobre inclusión educativa. Antes del corte, Silvia nos explicaba que estos diversos, cómo cada nivel y cada aspecto ha sido o está siendo atendido desde muy diversos ángulos y en el ámbito de su competencia, digamos, para hacer posible esta inclusión o estos avances en inclusión educativa. Y Lupita, ¿nos querías también comentar sobre el tema de los niveles o de las responsabilidades que cada quien tiene en esto? Así es. Bueno, estamos hablando también de que a nivel nacional podemos hablar de una inclusión social. En el que sí se están haciendo todos los, hay acciones que se están trabajando dependiendo de los niveles en los que se encuentren. En este momento, cuando nosotros hablamos de la inclusión educativa, estaremos haciendo referencia a las instituciones que están trabajando en este sector, ¿no? Entonces, sí, las políticas están marcadas en el Plan de Desarrollo Nacional, que a su vez lo traslada al Plan de Desarrollo, al Plan Sectorial de Educación, y de Educación también se desprenden ya otros documentos que van a permear toda la parte de lo que es la inclusión educativa. Y en la parte de Educación, bueno, tenemos muchas acciones que se están llevando a cabo, y sobre todo en el nivel básico, que es en donde más encontramos a grupos vulnerables que tengan el acceso a la educación, ¿no? Y también, bueno, todas estas instituciones pues favorecen el proceso de la inclusión educativa. Eso es. Claro, hay que avanzar en el básico para ir, no descartando los otros, ¿verdad? No, de hecho el promedio por ejemplo, en los que son alumnos con discapacidad, el promedio escolar está en 7 años. Sí.
Claro. Entonces, en promedio, o sea, vemos que estas personas pues sí tienen muchas dificultades para acceder a los siguientes niveles, ¿no? Y no se diga a los otros grupos, por ejemplo, estos grupos de, por ejemplo, que están en una situación de pobreza extrema, que no pueden acceder a los siguientes niveles. De hecho, hay veces que hasta les es muy difícil concluir la educación primaria y la secundaria, bueno, que son obligatorias, pero que en muchas ocasiones se les dificulta a ellos llegar o alcanzar otros niveles. En promedio de escolaridad, aquí en México estamos hablando de 9 años. Todos estos esfuerzos en las diferentes instancias, etcétera, se concretan sin duda alguna en un espacio, que es la escuela. ¿Qué avances o qué vemos en las escuelas? ¿Qué están haciendo las escuelas? ¿Cómo se puede ver esta inclusión educativa? ¿Ya son perceptibles? ¿Ya se puede, digamos, documentar, testificar el producto de estos esfuerzos en el aula, pues, en las instituciones? Bueno, nosotros, o sea, estamos trabajando aquí a nivel superior, pero al analizar la trayectoria escolar me refiero en este momento a alumnos con discapacidad, que son con los que más hemos trabajado. Estos alumnos con discapacidad eran excluidos de las escuelas. Tenemos chicos que tienen una edad, que ya egresaron de la institución, pero con una edad de 26, 27 años, y que ellos, el nivel primario, lo iniciaron en los centros de atención. Los jóvenes que ahorita tienen 23 años, ¿sí?, ellos ya realizaron sus estudios en los grupos, podríamos decirle normales, ¿no? Estaban ya incluidos en los procesos educativos como todo niño. Digamos, los de 26, 27 años todavía hicieron sus primeros estudios en centros de atención para ciegos o los centros de atención especial. Y los más jóvenes ya han estado, toda su trayectoria académica la podemos identificar en los espacios normales como todos los demás niños. Junto con ellos van ahí en el proceso. Pero tú te estás refiriendo expresamente a chicos con alguna discapacidad. Con alguna discapacidad, por eso que es el grupo con el que nosotros más hemos trabajado. Claro. Pero también inclusión educativa está dirigida también a aquellos chicos con problemas de aprendizaje y que requieren de una atención especial. Sí. Podemos hablar también de inclusión educativa de aquellos alumnos sobresalientes, porque también, claro, sí, porque también refleja una situación distinta y que muchas veces por sus capacidades son excluidos del aula. Son dos situaciones, uno que tiene un problema de aprendizaje y que requiere atención, y otro que es súper dotado, pero que también es difícil integrarlo al aula. Esta diversidad de capacidades diferentes, de orígenes diferentes, de lingüísticas incluso diferentes, pone en una encrucijada sin duda a quien finalmente lleva a cabo el proceso de enseñanza-aprendizaje, que son, bueno, justamente las autoridades administrativas de las escuelas y básicamente el docente. ¿Qué se está haciendo con los docentes que tienen que enfrentarse? Realmente ellos son los que tienen que recibir, acoger, guiar de manera personal a los estudiantes que necesitan esta inclusión, esas estrategias de inclusión. ¿Qué se está haciendo? Bueno, aquí es donde entra desde la parte de la institución un programa de política y de inclusión educativa. Y para mí todo empieza en hacer un diagnóstico de quiénes son tus estudiantes, a qué tipo de personas o grupo vulnerable pertenece tu estudiante, y a partir de ahí entonces empezar a generar políticas y prácticas inclusivas, ¿sí? La literatura
sobre la investigación en inclusión educativa se ha centrado básicamente en estudiantes con diversas discapacidades o necesidades educativas especiales, donde entran, bueno, todos estos alumnos con discapacidad visual, auditiva, motriz, los niños sobresalientes, etcétera, ¿sí? Se ha centrado en los niños con cuestiones de origen étnico, ¿sí? Y en niños de origen étnico, niños con discapacidad y migrantes. Principalmente. Pero, por ejemplo, al menos en la revisión que yo he estado haciendo, no he encontrado sobre estudios de las niñas, por ejemplo, embarazadas, estas que está creciendo el número de estudiantes adolescentes cada vez con un menor edad, que se embarazan a muy temprana edad, ¿sí? Y que hace algunos años eran excluidas. Si alguna niña en secundaria, en bachillerato, salía embarazada, la excluían y prácticamente era expulsada de la escuela. Afortunadamente, ya con todas estas cuestiones de inclusión ya no se les excluye, ¿sí? Pero como no es mi área, no he visto así mucha investigación sobre este aspecto, ¿sí? Claro. Sobre cuestiones de estudiantes migrantes aquí en Tabasco, ¿sí? No he visto, ¿sí? Ha habido en otros lugares. Entonces, aquí en Villahermosa, principalmente se ha enfocado la investigación a los estudiantes con diversas discapacidades. Claro. Bueno, entiendo. ¿Y qué es lo que se ha hecho? Bueno, dependiendo de la discapacidad, las instituciones educativas generalmente, pues obviamente ofrecen cursos de capacitación, formación para los docentes. Aquí, digamos que al no haber un diagnóstico temprano, ¿sí? Claro. Muchas veces la capacitación le llega al docente al momento en que tiene al estudiante con discapacidad. Ya que está la necesidad en el aula. Ya que está ahí en el aula la necesidad. Entonces, esto muchas veces dificulta que el profesor pueda hacer su práctica áulica, ¿sí? Implementar sus estrategias de enseñanza, aprendizaje con con todos los elementos que se requieren para atender a los diferentes estudiantes, porque no es lo mismo atender a un estudiante con discapacidad auditiva que a un estudiante con discapacidad motriz, que a un estudiante con discapacidad cognitiva en un momento dado que tiene problemas cognitivos, ¿no? Entonces, aquí sí es importante, por una parte, que la institución haga un diagnóstico, que se defina también quiénes pueden tener acceso a la educación de esta gran diversidad de estudiantes con discapacidad, porque en Europa, por ejemplo, no todos los estudiantes con discapacidad entran a la escuela, ¿sí? Cuando se habla de equidad y de igualdad, es que estos estudiantes que entran tienen que tener las mismas condiciones de equidad y de igualdad para entrar a la educación, pero también deben de cubrir ciertas condiciones. Entonces, en un seminario que estuve hace poco en el Instituto Nacional de Evaluación Educativa, nos decía uno de los ponentes, bueno, es que en Europa un estudiante con discapacidad presenta examen de conocimientos, presenta un examen psicológico, un examen cognitivo, y si no lo pasa, simple y sencillamente no entra, ¿sí? Va a otras, se le canaliza a otras áreas donde no es que no se le dé la educación, sino que se le prepara para la vida, pero con otros elementos, ¿no? Claro. Entonces, aquí como que hace falta definir muy bien y hacer estas evaluaciones universales, ¿sí? Que tienen que ver con hacer un diagnóstico, porque pues yo al menos considero que no todos los estudiantes pueden tener acceso a la educación, sobre todo los estudiantes con discapacidad, ¿sí? O sea, cuando estamos hablando sobre todo con alguna necesidad educativa en cuestiones cognitivas, ¿sí? Claro, claro. Porque pues es un alumno que no va a tener el mismo aprendizaje que el resto de los alumnos, no se va a poder desempeñar igual que el resto, y que esto va encaminado más adelante a que estos estudiantes, una vez que terminen sus estudios, puedan insertarse o estemos hablando de una inclusión social, y la inclusión social tiene que ver
con el trabajo, en dónde se van a insertar al mercado laboral, claro, que tiene que ver también con las cuestiones de seguridad social, etcétera. Claro. Bien, pues sin duda alguna la inclusión educativa es un paso para la inclusión social y tiene que ver con el tema también de la pertinencia. Es decir, hay ciertos tipos de formación que van a ser pertinentes para para algunas diferencias, para atender algunas diferencias. Es un tema que seguramente nos va a dar mucho que hablar, mucho que evaluar, y en siguientes emisiones seguramente estaremos tratando también de abordarlo para reportar estos avances. Yo por el momento les agradezco su presencia, compartir sus experiencias, y a ustedes les invito para que la próxima semana nos acompañen en una emisión más de Se Dice Que. Buenas tardes.